se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Padre nuestro que tú moras en las alturas de los cielos, alabado sea Jehová y engrandecido. Santo, porque solamente tú eres santo y solo tú eres digno de ser llamado Santo, Padre. En estos momentos tú que te encuentras en el lugar santísimo tras el segundo velo frente al propiciatorio, intercediendo por tu pueblo. Te damos gloria y te damos honra, Padre. Te pedimos de manera especial que sea el Espíritu Santo que dirija todo lo que aquí se va a hacer. Que pueda esto llegar a los corazones, a las mentes de cada persona que lo va a escuchar para que puedan estudiar más y haber una transformación en su vida, una preparación porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente y está a las mismas puertas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el conflicto de los siglos. Primeramente el prefacio, la introducción, y ya estamos en el capítulo 1, que es el destino del mundo predicho, y vamos a la segunda parte. 1000 años antes, el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel, porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está su tabernáculo y su habitación, y habitación de Sión. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia. Salmo 76:2, Salmo 78, 68 y 69. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. 1 Corintios 28, 12, 19. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo: mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:9, Ageo 7. Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstituido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo, que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo nos es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Ageo 2:3, Esdras 3:12. Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo
no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con que lo fuera al templo de Salomón, ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el santuario sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente, de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo, manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones, quien entraba en su templo por la presencia de Cristo, y solo por ella la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. San Mateo 23:38. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicaciones de Cristo respecto de la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto habíanse importado de Roma enormes bloques de preciado mármol, de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole: mira qué piedras y qué edificios. San Marcos 13:1. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. San Mateo 24:2. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo, y al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? San Mateo 24:3. Lo porvenir les queda misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte,
y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo le dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente. Entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor enseñaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que deberían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. San Mateo 24:15, San Lucas 21:20. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían mancharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Se erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado cual no fuera Noé en su tiempo, como alarmista insensato. Pero Cristo había dicho: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. El Señor había dicho por el profeta Miqueas: oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y apoyándose en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Miqueas 3:9-11. Estas palabras dan una idea acabar de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. A la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos los preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían
y les señalaban como el causante de todas las desgracias que les había sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque harto sabía que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los principios de los sacerdotes y los fariseos decían: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. San Juan 11, 48. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que la nación entera se perdiese. Así era como los príncipes judíos habían edificado a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad, y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador porque les echara en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlo de sus enemigos. Por tanto, había añadido el profeta: a causa de vosotros será Sion arrada como campo, y Jerusalén será majano, y el monte de la casa como cumbres de greñal. Miqueas 3:12. Dios aplazó su juicio sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años, después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazan su evangelio y asesinarán a su Hijo. La palabra de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden: cortarla. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Lucas 37:7. Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido el carácter y la obra de Cristo, y los hijos no habían tenido las oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida. Entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su tercera impenitencia por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús. Rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que era mismo se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo
no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas las convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios. Y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quitar de delante de nosotros al Santo de Israel. Isaías 30:11. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. Y otras veces esas mismas acciones peleaban unas contra otras y se daban muertes sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia, abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios, y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios. Aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas, hasta el fin las multitudes cayeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos derramada por sus propias manos tenía sus calles de carmesí. Los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, os medirá. Mateo 7:2. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puerta del sol, se veía como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Nehemiah's History of the Jews, libro 13. Durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iba a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Ibid, libro 13. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras:
Ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y a todos los que creyeron sus palabras. Esperaron atentamente la señal prometida. Cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieron en Judea huyeron a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Lucas 21, 20 y 21. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Pérdida ya la esperanza de poder resistir el ataque. Los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ellos. Empero, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se le ofrecía una oportunidad que debía aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cristo, los judíos hicieron una salida, habiéndose retirado, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cristo y a su ejército, y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo a duras penas pudieron los huestes romanos cumplir su retirada. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas, y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este éxito aparente no les acarreó, sino perjuicios, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos, que no tardó en traer males incalculables a la desdicha ciudad. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tiro. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de esos muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubiera podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad, de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cinchos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas
silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas. Y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como lo diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les servían de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Isaías 49:15, Lamentaciones 4:10. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes y que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija. Así, respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubiere parido, porque ella sola los comerá ocultamente en falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharan tus enemigos dentro de tus ciudades. Deuteronomio 28:56-57. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindieran. A los que eran apresados, resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día. Y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaba espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara al pueblo con el tribunal de Pilato, al exclamar: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. De buen grado hubiera Tito hecho cesar tan terrible escena y ahorrando a Jerusalén la plena medida de su condenación. Le horrorizaba ver los momentos y los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado, miraba desde lo alto del monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Si querían salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. Josefo mismo, en elocuentísimo discurso, les rogó que se entregasen para salvarse a sí mismo y a su ciudad y su lugar de culto. Pero respondieron a sus palabras con maldiciones y arrojaron dardos a su último mediador humano mientras alegaba con ellos. Los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios y ahora cualquier otra instancia
o amonestación no podía tener otro resultado que inducirlos a resistir hasta el fin. Vanos fueron los esfuerzos de Tito para salvar el templo. Uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiaba excitaron el horror y la indignación de los romanos, y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. Así la noche, cuando se había retirado su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico una abertura, un leño encendido, e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron por sobre el ruido de la batalla. Se oían voces que gritaban, y Chabot, la gloria se alejó. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enaldecidos por la lucha, y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados, y con él notase que el fuego no había llegado aún al lugar santo. Hizo un postrer esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión liberales hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba ya para apaciguar la furia de la soldadera contra los judíos y su ansia insaciable de saqueo. Todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido de oro y resplandecía a la luz siniestra de las llamas, lo cual les inducía a suponer que habría en el santuario tesoros de incalculable valor. Un soldado romano, sin ser visto, arrojó una tea encendida entre los rozones de la puerta, y en breves instantes todo el edificio era presa de las llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que lo cegaba, y el noble edificio quedó entregado a su fatal destino. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía furgones como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro, en medio de un estrépito tremendo, y desaparecían en el abismo ardiente. Las tehumbres de cedro eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza, y los torreones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gente que se agolpaban por todas partes siguiendo la vista, en medio de horrible iniquidad, el avance de la obra destructora. Los muros y las alturas de la ciudad estaban llenas
de curiosos que ansiosos contemplaban la escena, algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse. El tumulto de las legiones romanas, que desbandadas corrían de acá para allá, y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas, se mezclaban con el chisporreo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes de la gente que se hallaban en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aún los que morían de hambre hacían su supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros de la carnicería era aún más honrosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando los legionarios, tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Milman History of the Jew, libro 16. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres, que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Contemplaba, asombrado, y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos. Pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidable baluarte. La ciudad y el templo fueron arrasadas hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se irguiera el santuario fue arado como campo. Jeremías 26:18. En el sitio y en la mortandad que les siguió, perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo y desterrados y esparcidos por toda la tierra. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron. En la dispersión no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: es tu destrucción, oh Israel, el que esté contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Oseas 13:9, 14 y 1. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder
maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que la librará del mar. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de los que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se les resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador, y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a la instancia de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que aconteció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lobregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Oreadas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncia las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos reborcados en sangre, Isaías 9:5, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios aparte del todo a los impíos y los deje abandonados a las fieras pasiones y a la merced de las sañas satánicas? Entonces el mundo verá, como nunca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres esté inscrito en el nombre de la vida. Isaías 4:3. Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos, que entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran gozo y voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de cabo del cielo hasta el otro. Mateo 24:30-31. Entonces los que no obedezcan el Evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto ha degenerado su naturaleza con el mal,
que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén, y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final, y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira venidera. Dijo Jesús, y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Lucas 21, 25, Mateo 24, 29, Apocalipsis 6, 12 y 17. Cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a la puerta. Mateo 24, 23. Velad, pues, es la amonestación del Señor, San Marcos 13, 35. Los que le presenten atención no serán dejados en tinieblas, ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran ver ni velar serán sorprendidos, porque día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 5. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dejado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos, para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente sobre los impíos, desprevenidos, el día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa, al dinero, cuando los días religiosos ensalcen el progreso y la iluminación del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces como ladrón, que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Hermano, cosa terrible es caer en las manos de nuestro Creador, ¿verdad? Por eso tenemos que prepararnos. La venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, está a las mismas puertas. El enemigo no quiere que el mundo sepa que Él existe, porque así todo lo que sucede se puede culpar a nuestro Dios. Yo siempre digo que hay dos maneras de vivir. La manera en que el mundo vive, en que se sigue lo que los hombres y los grandes teólogos, todas aquellas personas que se llaman inteligentes siguen, ¿verdad? Y siguen unos a otros, porque nunca está claro lo que ellos hacen, lo que ellos dicen. Siempre falta algo. Y la otra manera de vivir es la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros como humanos no podemos comprender, pero las aceptamos por fe. Recordemos que lo de Dios pertenece a Dios y lo del hombre al hombre. Él nos dejó en su palabra y en el espíritu de profecía los acontecimientos que van a suceder. Cómo lloró nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la montaña y miraba hacia Jerusalén y decía, cómo quiero arrullarlos, ¿verdad? Como la gallina arrulla sus pollitos bajo sus alas. Y sus lágrimas se salieron. Él vio toda la destrucción que iba a haber y eso le causaba tristeza porque todo se tenía que cumplir al lado. Pero hermanos, qué tremendos eran. Eran crueles, asesinos. Todo lo que ahí sucedió, hermanos, y dice que aquello es un pálido reflejo de lo que va a venir. Cuando vamos a buscar a nuestro Dios, no lo hagamos por miedo, porque vamos a ser destruidos al fuego. Vamos a nuestro Dios porque es nuestro Creador, porque es nuestro Redentor, porque vamos a tener la oportunidad de estar con Él por toda la eternidad. Miremos a Cristo con el amor que Él nos mira a nosotros. Nunca vayamos a Él por miedo, porque recordemos,
Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, Él lo conoce todo. Tenemos que estar firmes. Si vamos a estar firmes, tenemos que mirar no caer, hermano. Recordemos que lo que va a ir con nosotros es nuestro carácter. Y nuestro carácter tiene que estar a la semejanza de nuestro Creador, en reverencia, en humildad y en obediencia. Y eso es día a día, perdaño a perdaño, que crecemos a través de estudiar la palabra de nuestro Dios y el espíritu de profecía. Debemos de prepararnos para preparar a un mundo, que Dios nos use conforme a su santa y divina voluntad si nos dejamos usar. Hay un mundo ahí que se está perdiendo, que no conoce nada de esto. Quiera Dios que aquellos que puedan escuchar esto, ¿verdad? Todo lo que sucedió en antaño, que sus corazones puedan ser tocados y entregados a nuestro Creador. Que Dios bendiga siempre su santa palabra. Padre nuestro, Padre de amor y misericordia, alabado sea. Gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas en tu palabra y en el espíritu de profecía cómo tus hijos deben de vivir, cómo deben de seguir tus pisadas, Padre. Para esa preparación, para estar contigo, Dios, por toda la eternidad. Y que en aquel día glorioso te podamos venir en gloria con los ángeles para buscar estar contigo para siempre. Gracias por el Espíritu Santo que nos dirige. Y ayúdanos, Padre, para que cada día más podamos crecer en ti. Gracias, Padre, porque nos perdonas. Y los ángeles que nos cuidan. Y Cristo que dio su vida por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.